Verán, sinceramente, esto no es lo que me interesa porque no son más que las disposiciones fúnebres de algún loco megalómano que vivió 3000 años antes de que se inventaran los congeladores criogénicos. Gira la cámara hacia allí, hacia allí. En lugar de ver cómo morían los ricos y poderosos, veamos cómo vivía la gente corriente hace 3000 años. Lo que no sabemos de Egipto. Tengo la impresión de que hay muchas cosas en el Egipto moderno que les habrían resultado familiares a los antiguos egipcios que vivieron aquí hace 3000 o 4000 años. Esta es mi primera visita a Egipto, y para enseñármelo, tengo la suerte de contar con una egiptóloga de lo más atípica, la doctora Joan Fletcher. Y me ha dicho que una semejanza significativa entre hoy y el tiempo de los faraones es el espíritu de cooperación. Mires a donde mires en el Egipto moderno, ya sea en las comunidades rurales como esta o en medios urbanos, se ve un gran sentido del trabajo en equipo. Quiero decir que si hay que hacer un trabajo, normalmente hay un grupo numeroso de personas haciéndolo. ¿Cómo? ¿Esta gente trabaja gratis? ¿Vienen sin más? Sí, aquí todos cooperan. Si hay que construir una casa, tus vecinos te ayudan. Y cuando tus vecinos construyen la suya, tú les correspondes. Pero este sistema no vale para la construcción de las pirámides, por ejemplo. Oh, desde luego que sí, la pirámide, no, sí. venga. No, realmente las pirámides encarnan este carácter muy bien. No serían viables sin este fenomenal esfuerzo en equipo. La historia de la primera maravilla del mundo. De todos los confines del país llegaron multitudes de trabajadores y después esclavos, generaciones de esclavos, para arrancar las rocas a la inquebrantable tierra. Y mientras ejércitos de seres desdichados sufrían y morían para... Algunos arqueólogos están convencidos de que los hombres que construyeron las pirámides no eran esclavos, sino hombres libres que trabajaban en una especie de esfuerzo cooperativo. Así que podría ser que la imagen del antiguo Egipto evocada por Hollywood se base en un profundo malentendido del funcionamiento del mundo en el antiguo Egipto. Es que, por el amor de Dios, incluso tenían huelgas en el antiguo Egipto. Algunos obreros hicieron una sentada porque se quedaron sin maquillaje. Pero ya volveremos a eso. Esto es Saqqara, al sur del Cairo moderno. A simple vista no parece más que un desierto, pero en realidad es un gran cementerio con pirámides y tumbas. A veces tenemos la impresión de que los antiguos egipcios estaban obsesionados con la muerte, pero esto es simplemente por un capricho del destino. Verán, solo un 5% de la tierra de Egipto es fértil, y en la antigüedad no querían desperdiciarla en tumbas, así que tomaron por costumbre enterrar a sus muertos aquí, en el desierto. Y de paso, la arena y el calor conservaban las tumbas casi mejor que cualquier invento humano. Pero los egipcios no estaban obsesionados con la muerte. En todo caso, estaban obsesionados con la vida. Tanto que incluso quisieron conservar sus conversaciones diarias. Y eso es lo que voy a descubrir ahora. ¿De qué narices hablaba la gente en el trabajo hace 4500 años? Me han dicho que aquí está enterrado un alto funcionario, un tipo llamado Ti. En realidad le apodaban Ti el Rico y poseía vastas propiedades. Bien, en las paredes de su tumba mandó inscribir fragmentos de conversaciones que habría oído cuando paseaba por sus fincas. ¡Ordeñala! ¡Deprisa! ¡Viene el pastor! Pastor! Cuidado con el cocodrilo. Está en el agua y no se ve. No hagas tanto ruido.
Oh, vamos, paga, es barato. Que alguien me ayude antes de que me pegue. Tenemos que pasarnos todo el día carretando cebada. Es inevitable pensar que Ti sentía cariño por sus trabajadores, al menos lo suficiente para querer llevarse su charla con él al otro mundo. Me pregunto cuántos jefes modernos querrían hacer lo mismo. Pero Ti y la gente como él se preocupaban lo suficiente por sus trabajadores como para tratarles bien en este mundo. Todos sabemos que cualquiera que lleve una carga, tire de una carga o empuje cargas, puede sufrir sus nocivos efectos en la columna. Especialmente en la columna. La doctora Aza Mohamed Sarri Eldin, del Departamento de Genética Humana del Centro Nacional de Investigación del Cairo, me ha explicado que los trabajadores que construyeron las pirámides llevaban una vida bastante dura. Es la parte inferior de la columna vertebral de uno de los trabajadores. Tenía 35 años y... pueden ver, por supuesto, que este hueso no es tan liso como este otro. Si observamos estas vértebras, vemos que están estrechadas anteriormente y eso no es normal. Esto se debe a la compresión de las cargas, de llevar pesos pesados. Sí. Pero, ¿cómo era la vida de un egipcio corriente hace 3.000 o 4.000 años? ¿Cómo hacernos una idea de la vida cotidiana de hace tanto tiempo? Bien, aquí en Luxor, a casi 800 kilómetros del Cairo, Joan me lleva a la tumba de un artesano llamado Senet Jem. Cuidado con la cabeza, Terry, es muy bajo. Sí. Aquí hay alguien a quien quería enseñarte, Terry. Este es Senet Jem, un trabajador. Ya, parece un granjero, ¿no? Verás, esta imagen representa a Senet Jem, el trabajador, seguido por su mujer, Linefertiti. Y los vemos durante su vida inmortal en la eternidad. Esta es una escena de la eternidad y así es como la imaginaban. Se trataba de un eterno círculo de arar, segar y sembrar en los campos de los benditos. Han alcanzado el paraíso. Ah, sí, está segando el maíz, que es muy alto. Parece que el maíz es tan alto como él. Bueno, así es como veía la eternidad. El maíz crecía casi hasta 2 metros. No había plagas en los campos, ni plagas de insectos, ni de nada. Algo maravilloso. O sea, que este hombre era un simple granjero, un jornalero, ¿no? Realmente era un artesano, un artista, un pintor de inmensa capacidad que trabajó en las tumbas reales del Valle de los Reyes. ¿Entonces haría sus propias pinturas en los ataúdes? Sí, y además pintaba las escenas en las tumbas reales. Ajá. ¿A que es un gran paisaje? Así que este es el pueblo de Senet Jem. Sí, Senet Jem vivía aquí, al fondo, en la esquina de la derecha. Esa era su casa. Esta es la ciudad de Deir el Medina. Y estos restos son las casas de los trabajadores que construyeron y decoraron las tumbas del Valle de los Reyes. ¿Y qué tipo de trabajadores eran? Pues eran individuos altamente cualificados, una clase profesional de artesanos, pintores, escribas. Ya hemos llegado, Terry. Esta es la puerta principal de la casa de Senet Jem. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué es asombroso! ¿Y qué aspecto tendría? Pues era de madera pintada de rojo. Ajá. Y el muro exterior estaba enyesado y pintado de blanco. Fue una casa muy elegante. ¿Tendría número o alguna indicación? Probablemente Senet su Jem? nombre, para que lo Ya. supiera el cartero. Vamos a ver si está, ¿eh? ¿Hola? Creo que no está. Se habrá ido, pero no sé a dónde. Esta es la sala de estar, el recibidor. Sí. ¿Estás segura de que esta habitación no es una precursora de esa cosa terrible, esa sala de estar que nadie usa? Oh, sí, esta es la salita delantera. Siempre estaba inmaculada, creo. Esta parece la habitación más utilizada. No sé, quizá porque es cuadrada. Sí, esta es una peana de piedra en la cual se apoyaría la columna central que sostenía la casa. No será una mesa camilla, ¿eh? No, bueno, es una idea atractiva. Y aquí tenemos algo que se puede encontrar en casi todos los hogares egipcios. Ciertamente en las zonas rurales habría otro tipo de banco o de ladrillo sobre el que la gente pondría cojines. A los egipcios les gustaban mucho los cojines rellenos de pluma. Eran cómodos. Uno quiere estar cómodo si está reclinado,
Y aquí la familia se sentaba, charlaba, cotilleaba y tal vez jugaba. ¿Y las paredes estarían decoradas? Por supuesto. Sabemos que las paredes originales estaban enyesadas. Algunas de las casas conservaban algo de color, los ocres, los rojos, y también les gustaban los colores brillantes, colores similares a los que vimos antes en la tumba. ¿Y qué son las otras habitaciones? Desde aquí entramos en un ¿Qué hay en almacén, ellas? un trastero. El pozo que vemos es una de las zonas en las que habrían almacenado comida. Hay una estructura similar en la otra parte del muro y aquí Sí. se podrían haber colocado grandes ollas de terracota para mantener frías diferentes cosas. Hay fragmentos de ollas de terracota muy gruesas. Ajá. Mantenían frío el contenido y estas eran las zonas de almacenamiento del agua. Sí. Y aquí vemos... ¿Y dices que este pozo estaba lleno? ¿Cómo mantenían las ollas de pie? Probablemente había una base de arena sobre la que se podían colocar las ollas o algún tipo de contenedor. Pero al estar cerrado, habrían mantenido los contenidos Ya. a la sombra y fríos en todo Sí. momento. Así que este es un sótano frío. Es una especie de frigorífico. Y por aquí se subirá al piso de arriba. Sí, subían hasta el tejado. Los dormitorios, ¿no? En realidad dormían en el tejado, como hacen actualmente Ya. en zonas del moderno Egipto. Uf, estas escaleras tienen 4000 años. ¿A que son increíbles? Y siguen Verás, funcionando. La forma que tenían de dormir era bastante Sí. ad hoc, porque alguna gente dormía en bancos o en colchones en el suelo y en verano seguramente dormían en el tejado. A vista de globo parece que no ha cambiado gran cosa. La gente hoy sigue durmiendo en los tejados, bajo las estrellas, como hacía en el antiguo Egipto. Miren, ahí está Senetjen. Los artistas, artesanos, canteros y carpinteros que decoraron las tumbas de los faraones incluyeron imágenes de su vida cotidiana en sus obras. Los trabajadores de las tumbas como Senetjen construían sus propias tumbas y las decoraban en su tiempo libre, una especie de hobby. Pero estas tumbas, hágalo usted mismo, nos han dejado maravillosas imágenes de la vida cotidiana en el mundo antiguo. Ah, la carpintería. Sí, la carpintería. ¿Ves al hombre con la sierra serrando ese tablón? Ah, sí, sí. Y hay sí. un hombre con un hacha Ajá. junto a él. Todos están trabajando, están haciendo Ya. muebles de madera. Arriba hay unos Sí. que hacen patas de cama, otros hacen Ajá, sillas. sí, Y ya luego veo. está esta maravillosa creación de aquí. Es una estantería, ¿no? Este andamio es fantástico, realmente lo es. Sí. Ah, sí, sí, sí. Este hombre se está agarrando a un lateral del andamio Ajá. mientras intenta subir, posiblemente con un mazo de piedra que se utilizaba para nivelar la superficie. Aquí están haciendo ladrillos. Aquí rompen el barro y el hombre que está encima lo convierte en pequeños ladrillos de barro con los pequeños moldes de ladrillos de madera. Ajá. Un fuelle está dando aire y sujeta una cuerda, sí, para subirlos. Sí, utilizan la temperatura del fuego y derriten el metal. Ajá. Hay un par de tipos con fuelles. Los artesanos e ingenieros que trabajaban para los faraones podían esperar alguna gratificación. De hecho, un capataz aquí, en Deir el Medina, dejó constancia de las razones por las que sus obreros se tomaban un tiempo libre. Uno había estado enfermo, muy bien. Otro había estado haciendo sacrificios a los dioses. No sabemos si eso le valdría hoy en día. Otro había tenido una discusión con su mujer. Otro se estaba haciendo la casa y otro había sido mordido por un escorpión. Y un hombre se había tomado unos días para fabricar cerveza y, lo que es más, para bebérsela. Así que no todo era trabajar para los faraones. En un mercado callejero de El Cairo, Joan me contará algo más de uno de mis temas favoritos.
La cerveza. La cerveza era la bebida de todos, hombres, mujeres y niños. Era un poco espesa, así que usaban ¿Cómo pajitas. espesa? ¿Qué quieres decir? ¿A qué se parece? Verás, la hacían con cebada y pan y todo tipo de cosas. Y tenía un poco de sedimento, un poco. Era un poco sí. rara. Pero más del que la cerveza tiene ahora en Inglaterra, porque la verdadera cerveza tiene sedimentos y una buena cerveza puede tener sedimentos. Sí, pero esta era como una sopa de verduras. Tenía cosas flotando. Entiendo. O sea que tenían que tamizarla, utilizar una especie de tamiz de paja especial. Y los ricos bebían vino, por supuesto. Tomemos, por ejemplo, a Tutankamón. Sabemos por los objetos de sus tumbas que prefería el vino Ya. blanco. El vino blanco bastante seco. Así que a Tutankamón le gustaba el vino blanco. Desde luego. A los antiguos egipcios les encantaban su vino y su cerveza, pero había otro líquido incluso más importante. Egipto no se parece a ningún otro país. Su gente y su historia son únicas. Y esa singularidad se debe sobre todo a este río. Egipto fue, y Egipto es, el río Nilo. Pero, curiosamente, lo que más les gustaba del Nilo a los antiguos egipcios en particular era su propensión a las inundaciones. La primera guía descriptiva propiamente dicha de Egipto la escribió el griego Heródoto. Cuando el Nilo inunda la tierra, todo Egipto se convierte en un mar. Y solo las ciudades permanecen sobre el nivel de las aguas, como islas, y entonces los barcos ya no siguen el cauce, sino que cruzan directamente el país. Por ejemplo, navegan junto a las pirámides. La razón de que la inundación del Nilo tuviera tanta importancia es que traía cienos desde Etiopía y Uganda. Este rico lodo significaba la diferencia entre una tierra fértil y un desierto yermo. De hecho, los antiguos egipcios amaban tanto a este lodo que le pusieron ese nombre a su país. Le llamaron Kermit, o Tierra Negra. Y a la tierra a la que no llegaba la inundación anual la llamaron Tierra Roja o Desret, de donde deriva la palabra desierto. Esta dependencia de lo que mucha gente vería como un desastre natural dio a los antiguos egipcios un especial sentido de valores, en cierto modo inverso al nuestro. Por ejemplo, la propiedad se valoraba según la posibilidad de que se inundara. Si siempre se inundaba, si a veces se inundaba o si nunca se inundaba. Y el negro se convirtió en el símbolo de la vida y el blanco en el símbolo de la muerte, del duelo. Sin duda, Senetjen y su mujer se sintieron parte de este ciclo natural de fertilidad. La supervivencia probablemente era difícil, pero no era exactamente una lucha. Los propios dioses habían diseñado el mundo para que les fuera benévolo en el principio de los tiempos. Y cuando la vida es buena y los dioses han sido tan generosos, ¿por qué cambiar las cosas? ¿Pero podemos acercarnos más a Senetjen? ¿Cómo sería llevar su vida o al menos su ropa? Pues da la casualidad de que Joe tiene un libro de muestras que puede ayudarnos, ¿verdad, Joan? Sí, y tenemos que llevarlo primero a la tienda de Bien, telas. dinos qué es un libro de muestras. Ha sido realizado por un experto textil Sí. que ha examinado durante muchos años la ropa de los antiguos egipcios para determinar cómo la hacían. Hola. Hola. ¿Podemos ver algunas Hola, ¿qué telas? tal? Enséñenos algo liso y resistente. ¿Qué buscamos exactamente? Buscamos algo como un buen lino blanco crema, con el que habríamos hecho algo así, una especie de camisa larga.
Ellos llevaban telas más ligeras. ¿No será porque tenían montones de vestidos diferentes como este, mientras los pobres tenían un solo vestido, uno más Sí, pesado que tenía que durar? Más o menos. Los taparrabos de los trabajadores eran generalmente lino más vasto. Y, en fin, un par de cambios de taparrabos y eso era todo. Muy bien, ¿Entramos? genial. Queremos hacer este vestido del antiguo Egipto, que es muy, muy simple. Es una simple pieza de tela. Es un traje para Terry. ¿Y llevaré algo debajo? ¿Debajo? Es curioso que menciones eso, Terry. Tengo un antiguo diseño para un taparrabos. Ah, un taparrabos. sí. Calzoncillos antiguos. No me harán pruebas de eso, No. ¿verdad? ¿Puedo ver el taparrabos del antiguo Egipto? Oh, sí, aquí está. Ah, es... Se encontraron unos fantásticos ejemplos en el pueblo de los trabajadores. Esta es la parte delantera. una especie de entrepierna abierta a la mitad, ¿no? No, va cosido por el medio. Menos mal. Mientras mi sastre se ocupa de mi nuevo traje, Joan y yo volvemos a la ciudad de Kurna, en las afueras del Valle de los Dioses, para investigar otro elemento vital en la vida cotidiana del antiguo Egipto. Seretjem ha tenido una mañana dura. Ha estado pintando en el interior de la tumba del faraón a 38 grados. Pero ya es hora de almorzar. ¿Qué comería? Por supuesto, este era el plato principal de una dieta del antiguo Egipto. La cerveza y el pan es la típica comida egipcia. Toda su cultura estaba basada en los dos ingredientes que vemos sobre la mesa. Y, bueno, está absolutamente cargado de calorías. Oh, esta torta es bastante grasienta. Sí, pero lo bueno es, creo que tiene tantas calorías que daría una asombrosa cantidad de energía. Está buena, ¿verdad? Oh, no sabe a mantequilla. Es más suave. Y no hay que comer nada más. Está delicioso. Este es el tipo de ingrediente con el que se hacían las comidas de la época. Y en recientes excavaciones en Gizeh han aparecido panaderías que cubrían las necesidades de los obreros de las pirámides. Eran los cimientos de las pirámides. Así es. Las hogazas que se hacían en una especie de ollas de terracota tenían tantas calorías, eran tan densas, que aportaban toda la energía necesaria para construir una pirámide. Cuando la gente moderna piensa que los antiguos egipcios vivían con pan y cerveza, dicen, oh, pobres. Pero claro, están pensando en el pan de molde de un supermercado. Sí. Y es algo diferente. Por ejemplo, el sabor. Hay muchas clases diferentes. Hoy, en zonas del Egipto rural, cada mujer tiene su propio horno fuera de la casa. Y cada una hace pan de forma particular. A veces con este tipo de chichones, 3 chichones en los lados, a veces con pequeñas marcas de decoración, y a menudo hay una gran rivalidad entre ellas por ver quién hace el mejor pan. Estoy seguro de que estas las he visto en los jeroglíficos. Sí, he visto la forma. Sí, las has visto en los muros de las tumbas y los templos como ofrendas. Estas cosas se llevan haciendo hace millones de años. Y supongo que la cebolla la picaban y la echaban en una ensalada. Seguro Sí, que muy sí, posiblemente seguro. hacían un bocadillo con un trozo de pan, ponían una cebolla o cualquier otra cosa, lo envolvían y muy posiblemente lo guardaban y se lo llevaban para comérselo en el trabajo. Después de la ensalada, ¿qué más tenemos para comer? Después de la ensalada, bueno, si eras un egipcio muy rico o habías tenido suerte cazando junto al río, aves salvajes, patos y Bien. gansos. Oh, mira. absolutamente fantástico. Así que comían patos. Tenían ¿eh? patos y les gustaba cocinarlos. Les gustaba el pato asado crujiente rociado con miel. Incluso se ven las texturas en las escenas de las tumbas. Se ve la piel del pato desplumada. Ya.
Es algo que los antiguos artistas mostraban en gran detalle, la preparación de la carne. Y aparte del pato asado, los egipcios también preparaban la carne y la salaban y después la colgaban para que se secara. La carnicería está vacía, pero puedes ver los ganchos que cuelgan en el techo. Sí. Muchas escenas de tumbas y templos muestran carnicerías y los lugares donde los animales eran sacrificados y el proceso de secado de la carne y muchas veces también del pescado. Se colgaban para secar los arenques y otros peces. Eran unos expertos en el secado de pescados. ¿El pescado seco era algo habitual? Oh, sí, sin duda. Claro. Hace unos 3 o 4.000 años, los egipcios corrientes llevaban vidas tan plenas y ricas como hoy. Además, tenían expertos y técnicos altamente capacitados. De hecho, los ingenieros de la antigüedad podrían habernos enseñado un par de trucos. A mediados del siglo XX, el gobierno egipcio decidió construir una presa para controlar las crecidas del Nilo. La presa prometía traer todo tipo de ventajas al mundo moderno. La pega era que crearía un enorme lago exactamente donde se alzaba uno de los más grandes monumentos del mundo antiguo, el gran templo construido por el faraón Ramsés II en el siglo XIII a.C. en Abu Simbel. Así que en la década de los 60, las Naciones Unidas organizaron el rescate del templo, desmontándolo pieza a pieza y trasladándolo a la cumbre de la montaña. Sin embargo, en las profundidades del templo había una fila de dioses. En su emplazamiento original, el templo había sido alineado cuidadosamente para que 2 veces al año, el 23 de febrero y el 23 de octubre, los rayos del sol naciente bañaran de luz las estatuas de 3 de los dioses. Los ingenieros modernos intentaron reproducir este efecto, pero no lo consiguieron. Los ingenieros de la antigüedad sabían lo que hacían. La vida en Egipto disfruta de una extraordinaria continuidad con el pasado, pero eso no significa que no haya habido enormes cambios, que los ha habido. En el año 391 de nuestra era, el emperador romano Teodosio promulgó un decreto prohibiendo los templos paganos en todo el imperio. Para los egipcios esto fue un desastre, porque sus templos no solo eran lugares de culto, sino que eran escuelas, universidades, bibliotecas, centros médicos, tribunales de justicia, eran el centro de la vida civil. Su cierre significó el fin oficial de las antiguas costumbres y el fin del lenguaje escrito. Y unos siglos después, la llegada de otra religión, el Islam, significó el final del lenguaje hablado. Sin embargo, la lengua del antiguo Egipto se siguió hablando. Y aún se habla. Durante 1600 años, a pesar de las habituales represiones oficiales, la Iglesia copta y los sacerdotes como el padre Isaac Ramsey han mantenido vivo el lenguaje copto. El copto es un derivado del antiguo lenguaje egipcio. O sea que ustedes hablan la lengua que hablaban los faraones. Sí. Por supuesto, es posible que el copto que se habla ahora se parezca poco al que se hablaba en el mundo antiguo, como el español actual al latín. Pero no obstante, la Iglesia cristiana copta ha mantenido esta antigua lengua muerta viva, del mismo modo que la Iglesia católica romana sigue manteniendo el latín vivo, y el primer idioma escrito conocido de la humanidad se siguió hablando. Y este hecho se convertiría en crucial para descifrar el significado de los jeroglíficos. Y aquí estamos, escuchando el lenguaje de los faraones y capaces de leer sus escrituras. Qué sabias palabras, qué secretos y misterios nos transmitirán a lo largo de los milenios.
A día de hoy, las siguientes ropas fueron entregadas a los encargados de la lavandería. 10 faldas, 8 taparrabos y 5 paños higiénicos. En realidad, la palabra jeroglífico es un nombre erróneo. Verán, cuando los antiguos griegos encontraron por vez primera estos escritos místicos en las tumbas y templos egipcios, asumieron naturalmente que estaban llenos de significado místico, y por eso les llamaron jeroglíficos, o grabados sagrados. Pero en realidad, muchos de ellos estaban lejos de ser místicos, y no todos estaban grabados en los muros de los templos. Los egipcios inventaron el primer papel. Utilizaron el interior de un junco conocido como papiro, de ahí proviene el nombre de papel. Y era en lo que escribían los documentos oficiales y los archivos. Pero para las notas y mensajes cotidianos había una versión mucho más barata, a mano, o mejor dicho, a pie. Tenían trozos de cacharros de barro rotos o fragmentos de caliza, y sobre eso garabateaban sus mensajes. Pero para ello desarrollaron una especie de versión abreviada del jeroglífico que se conoce como hierático. ¿Hay alguien escribiendo aquí abajo? Está leyendo un papiro. Está leyendo el texto ritual. Lee en alto todos los objetos rituales que se utilizaban en el funeral y que están sobre esta mesa negra pequeña que casi parece una mesa Está camilla. pintada de blanco, ¿no? Sí, para darle idea de prístino, una reluciente blancura nueva. Es un papiro nuevo. El papiro crecía en abundancia en las orillas del Nilo, y a alguien se le ocurrió que cortándolo, alisándolo, empapándolo y entretejiéndolo, y después apretándolo se podía fabricar algo sobre lo que escribir. La invención de la escritura en el antiguo Egipto fue desde luego un boom para los contables, administradores y escribas, pero también hizo posible la primera literatura del mundo. Uno de los vecinos de Senetjem creó una pequeña biblioteca de novelas, historias míticas e incluso canciones de amor. La mujer que amo está al otro lado. Hay un río que separa nuestros cuerpos. El río es alto. Es época de crecida. Y hay un cocodrilo acechando en los bajíos. Me zambullo. Desafío a las olas. Señor cocodrilo, no eres más que un ratón, y yo puedo caminar sobre las aguas. Es el poder del amor. Otro género literario que los antiguos egipcios parecen haber inspirado es la autobiografía. Por supuesto, las suyas solían estar escritas en piedra. Aquí, por ejemplo, un hombre llamado Amos relata cómo se abrió camino desde la nada para llegar a ser miembro de pleno derecho de los nuevos ricos. Crecí en la ciudad de Negev. Mi padre era soldado del rey. Presté servicio de soldado en su lugar, en el barco Toro Salvaje, en tiempo de Amosis, cuando yo aún era joven y no había tomado esposa, y me llevé a un hombre cautivo. Me introduje en el agua, puesto que fue capturado junto a la ciudad, y crucé el agua llevándolo. Cuando fue informado el heraldo real, fui recompensado con oro. Me siento enfermo. He alcanzado la vejez. Descanso en la tumba que yo mismo me he construido y os relato todos los favores que me han sido concedidos. He sido recompensado con oro 7 veces, en presencia de toda la nación y de todos los esclavos y esclavas, y me han sido concedidas numerosas tierras. El nombre de un hombre valiente perdura por lo que ha hecho. Bueno, muy bien por el hombre valiente. Pero, ¿qué hay de las mujeres valientes? Me ha sorprendido averiguar que en el antiguo Egipto las mujeres tenían los mismos derechos legales que los hombres. Y lo que es más, podían casarse, podían divorciarse, podían comprar y vender propiedades y tenían derecho a recibir los mismos salarios que los hombres, algo que en el mundo moderno aún no se ha conseguido del todo. Un texto
Egipto advierte incluso a los hombres de que la conducta machista puede provocar disputas domésticas. No controles a tu mujer en su casa si sabes que es eficiente. No le digas dónde está, cógelo si lo ha puesto en el lugar correcto. Que tus ojos la observen en silencio, así reconocerás sus habilidades. Si un hombre no busca las disputas domésticas, estas nunca comenzarán. En el antiguo Egipto, el equilibrio entre los sexos era parte del equilibrio de la vida en general. Aquí en Luxor hace mucho calor, a menudo más de 40 grados centígrados. No me extraña que los antiguos egipcios necesitaran esta extraña ducha. Este es el aspecto que en el antiguo Egipto tendrían las duchas. Por supuesto, es una conclase porque perteneció a Ramsés III. Es extraordinario pensar que el faraón Ramsés III estuvo en este mismo lugar dándose una ducha. ¿Qué pasaría si sus sirvientes estuvieran en el muro y echaran agua y... Gracias, sirviente, muy bien. Y después de la ducha se secaría con una de estas... Una estupenda toalla esponjosa. Estas cosas no han cambiado en 3000 años. Supongo que es un poco lo que ocurre con los humanos. A medida que pasan los siglos, no nos hacemos más listos o más morales o tenemos más cerebro. Supongo que es bastante reconfortante pensar que realmente todos somos como toallas esponjosas. Espero que ya esté listo. Recién lavado, me voy al sastre a recoger mi nuevo traje modelo Antiguo Egipto. Aquí está. Bien, ¿quieres probártelo? Mejor. Sé que Pues no sí, no debo, te pero vale. haré una pregunta tonta. ¿Aquí hay probadores? Oh, sí, cómo no. Ah, sí, vale. Oh, precioso. Está bien para guardar mi momia, ¿no? Sí, estaría Genial. bien. No está de más integrarse con la población local. Mézclate. O sea que voy a tener que salir así. Ah, estupendo. ¿Sí? Bueno, no sé muy bien cómo hacerlo, pero creo que así estará bien. Toma. Tu calcetín. Muy bien. Siempre llevo calcetines en Egipto. Es por el frío. Un buen calcetín de lana es muy necesario para el sol de mediodía. Bueno, no estoy exactamente en la piel de Senetjem, pero al menos sí en sus ropas. Lo único sin lo que Senetjem no se dejaría ver en público es sin maquillaje. Verán, el maquillaje era algo esencial para una persona corriente hace 4000 años. Y una vez más había igualdad entre los sexos. Tanto hombres como mujeres llevaban maquillaje. Lo que me lleva de nuevo a la huelga de los trabajadores que mencioné antes. Ocurrió un día de 1170 a.C. Algunos obreros de una tumba del Valle de los Reyes se pusieron en huelga porque se les acabó el maquillaje. Exigían más aceite hidratante y ropas y verduras y pescado. Los burócratas locales intentaron persuadirles de que volvieran al trabajo, pero ni hablar. Y los obreros hicieron una pacífica sentada, aquí, en este templo. Al final les ofrecieron un mes de provisiones, pero eso aún no era suficiente y siguieron con su sentada hasta que les ofrecieron 2 meses de maquillaje y comida. Dime, ¿por qué los hombres se ponían esto en los ojos? Podemos compararlos con los jugadores de fútbol americano que llevan unas rayas negras bajo los ojos para reducir el deslumbramiento del sol desde el campo. Es exactamente lo mismo en el antiguo Egipto. Todos sabemos el clima que hay, el calor y el sol, cómo se refleja en el desierto y en las rocas. Y los hombres que hacían trabajos físicos necesitaban algo para reducir el deslumbramiento del sol en los ojos. Son una especie de gafas de sol del antiguo Egipto, realmente. Así que en la cara, como obrero, llevaría algún aceite hidratante. Mucho aceite hidratante, sí, por toda la piel. Posiblemente perfumado y con los ojos maquillados. Ya. Es muy raro lo de estos obreros de la construcción que van a trabajar con los bocadillos y el maquillaje puesto. Desde luego. Pero hay una pintura de alguien que se lo pone a los demás mientras están en el trabajo, ¿verdad?
Sí, en la tumba del trabajador hippie hay una escena de los compañeros de hippie trabajando duro y se ve a un tipo rondando poniéndoles la crema mientras están trabajando. ¿Y esto qué es? ¿Tengo que ir calvo? Bueno, los antiguos se afeitaban la cabeza o llevaban el pelo muy corto para evitar los piojos, que eran muy comunes entonces con el tiempo seco y caluroso. Los ricos, sin duda, llevaban peluca y se alisaban el pelo utilizando una especie de gel. En los tiempos antiguos utilizaban una mezcla de resina, cera o grasa. De hecho, algunas de las antiguas recetas, como la grasa de erizo, se utilizaban para evitar la calvicie. ¿No? Por supuesto, se teñían el pelo y las pelucas con aleña. Y en algunas excavaciones que hemos hecho, hemos encontrado que la aleña se utilizaba para teñirse el pelo ya en el 3400 a.C. Pero se teñían las pelucas, no el pelo. Se teñían las dos cosas. Oh, es precioso. Odio decir esto, Joe, pero las pelucas se consideraban especialmente atractivas. Oh, sí, no solo eran objetos de estatus, sino que se consideraban muy, muy atractivas. Vaya. Hay una historia muy curiosa en la que un hombre le hace una sugerencia indecente a una mujer y le dice: ponte la peluca y vámonos una hora a la cama. Bueno, esto era el colmo de la indecencia. Vuelvan al trabajo, por favor. Aquí hay mucho vago. La protección que ofrecía el maquillaje ocular no era simplemente práctica, sino también mística. Verán, el ojo, para ser exactos, el ojo de Horus, poseía para los antiguos egipcios poderes mágicos naturales de protección contra el mal. Aún se pueden ver hoy en día. Pero, por supuesto, los antiguos egipcios también sabían protegerse. En cualquier mercado se podían comprar medicamentos y hierbas medicinales. Y, de hecho, los antiguos egipcios inventaron la pasta de dientes, las primeras gotas para resfriados, los elixires bucales, el chicle y los desodorantes. Pero ni siquiera el ojo de Horus podía proteger a los antiguos del omnipresente espectro de la muerte, y los niños eran especialmente vulnerables. Muéstrate, visitante de las tinieblas, que avanzas paso a paso con la nariz y la cara en el reverso de la cabeza. ¿Has venido a besar a este niño? No te lo permitiré. ¿Has venido a hacerle daño? No te lo permitiré. He preparado una poción para protegerle de ti. De ajo, que es mala para ti. Con miel, que es dulce para los vivos y amarga para los muertos. La muerte en el antiguo Egipto, al igual que hoy en día, era un negocio y, por supuesto, se podía ganar dinero con ella. Estas mujeres, por ejemplo, eran plañideras profesionales y aquí están entrenando a sus jóvenes aprendices para llorar, lamentarse y arrancarse los cabellos. Los arqueólogos han descubierto, además, algunas prácticas poco honradas en el negocio funerario en el antiguo Egipto. Se han encontrado momias rellenas de pelucas y hierba, incluso con un mango viejo de escoba. Pero en cualquier caso, los antiguos no confiaban tanto en la vida después de la vida como nos imaginamos. Un arpista ciego hace 4000 años nos lo advierte. Diviértete mientras puedas, no te reserves. Porque mira, ningún hombre puede llevarse sus bienes consigo. Y nadie que se haya ido ha regresado jamás. Los grandes gobernantes han desaparecido. Sus tumbas han sido saqueadas o redescubiertas, sus momias deshechas y los mangos de escoba extraídos. Los todopoderosos faraones se han convertido en propiedad pública.
Pero quizá la verdadera inmortalidad está por ser encontrada entre los hombres y mujeres corrientes cuyas vidas han cambiado muy poco desde los días de los faraones. Quizás lo que no sabemos del antiguo Egipto siempre ha estado aquí, delante de nuestras narices. Para los antiguos egipcios que vivían aquí en Tebas, el mundo era pequeño. Desde el Nilo a esas montañas de allí. Y más allá estaba el desierto, el otro mundo, la morada de los muertos. No es que estuvieran obsesionados con la muerte, sino que tenían a la muerte por vecina y tenían que aprender a vivir con ella. Este es uno de los mensajes favoritos de los vivos a los muertos. Que pases millones de años tú, amante de Tebas, con el rostro hacia el viento del norte y los ojos contemplando felicidad. Y los muertos también tenían un mensaje para los vivos. Este es el consejo que un antiguo egipcio nos ofrece hoy. Sé alegre toda tu vida. No trabajes más de lo necesario. No recortes el tiempo destinado al placer. No pierdas tiempo en preocupaciones cotidianas más allá de proveer tu casa, y cuando la riqueza te llegue, sigue a tu corazón. La riqueza de nada sirve si estás triste. Cuando pensaban en la eternidad, la imaginaban muy parecida a esta, porque para los antiguos egipcios, el paraíso era Egipto y el infierno cualquier otro sitio. Me pregunto cuántos de los habitantes actuales de Los Ángeles o Londres pueden decir lo mismo.